Bien saben ustedes que está costando, ¿verdad?, llegar a final de mes al precio de los alimentos. Se suma la subida del Euribor, que está en su nivel más alto desde el 2008, desde diciembre de 2008. Fíjense que en tan solo 14 meses este indicador ha aumentado 4 puntos porcentuales, un ritmo de crecimiento nunca antes visto en la eurozona. Bueno, se está notando, lejos de que las cosas mejoren. Además, a corto plazo, la presidenta del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde, ha descartado recortes al menos hasta 2025, o sea que vienen años complicados. José Antonio Cardona, asesor de negocio en Canarias del Grupo Mutua Propietarios. Muy buenos días. Buenos días, Victoria. Bueno, han presentado recientemente un informe, Hogares frente al alza de la vivienda. Cuéntanos un poquito qué analizan. Bueno, vamos a ver, como cualquier informe, lo que pretende es cuantificar la realidad. Todos sabemos que ahora mismo, bueno, desde hace un tiempo para acá, pues hay problemas. El Euribor está en niveles que no se conocían desde el 2008, la subida de la luz, bueno. La cesta de la compra, que miedito da ir al súper, ¿eh? Efectivamente. Bueno, todos estos datos, bueno, los conocemos, sí. Parece a lo mejor de perogrullo realizar un informe, pero obviamente cuando se hace un informe lo que se pretende, como te comentaba, era cuantificar la realidad. Claro, y ver cómo está afectando a las personas, entiendo, claro, también, ¿no? Efectivamente, y que permitan el análisis de esta situación. Es decir, sabemos que el problema del gasto de hipoteca es importante, o el aumento de la hipoteca es importante. Los gastos de energía pues son también importantísimos, la subida de la electricidad, no hablo ya de combustibles, vamos, pero evidentemente es importante. Claro. ¿Qué pretende o qué se pretende cuando se realiza un informe? Pues, y cuando se hace un informe y cuando se hace público, obviamente, pues permite que desde varias perspectivas, de administraciones públicas, empresas particulares, ¿por qué no? Se haga un análisis de lo que dice este informe. ¿Para qué? Pues obviamente para tomar medidas y... Claro, bueno, analizar la realidad, ¿no? Para poder acometer las medidas que hagan falta, ¿no? Es fundamental. La subida del Euribor, pues desde el Grupo Mutuo de Propietarios poco o nada podemos hacer. Sí que es verdad que, como se indica en este informe, pues afecta sobremanera esta subida del Euribor a inquilinos, también afecta a propietarios, obviamente. No todos los propietarios en alquiler pues son tenedores o grandes tenedores. Hay propietarios que compran su casa y la van pagando poco a poco, y con el alquiler pues van haciendo frente a esa hipoteca. Desde ese punto de vista, pues el Grupo Mutuo de Propietarios, a través de sus productos aseguradores, le hace impago de alquileres, etcétera, pues puede prestar, bueno, y es la vocación del Grupo Mutuo de Propietarios, comprometidos con la sostenibilidad y la responsabilidad civil, pues puede acometer medidas. Asimismo, la subida de la luz, pues obviamente, yo siempre hablo de la subida de la luz, y lo hablo muchas veces con mi mujer. Vamos a ver, son pequeños gestos, hablamos de particulares, pequeños gestos como no tener el aparato de música, dejarlo en stand-by con la lucecita esa roja, porque eso también consume electricidad. Claro. Eso es un análisis que pueden realizar también los particulares, y desde el punto de vista de la mutua de propietarios, pues sí que es verdad que a través de servicios paralelos como es la auditoría energética, el análisis básico de la factura de la electricidad, que está incluido dentro de nuestros productos aseguradores y nuestros servicios, pues obviamente nos pueden permitir en un momento dado, si vemos que el consumo de electricidad es excesivo, pues cambiar en un momento dado de la forma que tenemos de nuestra factura. Eso es, hay medidas y medidas en función del nivel en el que nos encontremos. Es verdad que nosotros ni el Grupo Mutuo de Propietarios puede decidir que baje o no el valor del Euribor, pero sí hay otras medidas que pueden acometer y consejos que pueden ofrecer a través de informes como este. Vamos a ir a él. Es un informe que analiza pues eso, cómo está afectando a la economía familiar el incremento de los costes de todos, ¿no?, asociados a la vivienda. Los iremos detallando un poquito, si le parece, pero así, a grandes rasgos, los españoles en general y los canarios en particular están teniendo serias dificultades para afrontar estos gastos, los gastos derivados de la vivienda. Sí, bueno, yo creo que es extrapolable, independientemente que este informe se circunscriba en el territorio canario. Yo creo que puede ser extrapolable al resto de España, vamos. Creo que no habrá zona
que no haya afectado el aumento. Es que estamos hablando además de medias de 200, 300 euros, o sea que es un aumento, ciertamente, yo no sé cómo van a ser o cómo vamos a hacer muchas de las familias, ¿no? Realmente es un asunto muy serio y yo no sé dentro de todo esto cuáles son los gastos, que creo que los recoge el informe, los gastos asociados a la vivienda que están sufriendo mayores incrementos, ¿cuáles son? Pues el gasto bueno, vamos a ver, por un lado está lo que nos preocupa más, y evidentemente lo que preocupa más al usuario, al usuario canario, y otra cosa es el incremento real del coste. Obviamente, el que tenga hipoteca, pues el coste de una hipoteca se ha incrementado. Hablo de mí mismo, alrededor de un 25 un 30% en los últimos meses. Eso en una economía familiar pues incide directamente en el resto de actividades que tenga que realizar. Obviamente, claro. El gasto de la luz y de energía, en este caso, ¿vale? Si me permite, pues obviamente, en mi caso en concreto, que yo aquí hablo como usuario también, pues obviamente el modificar mi factura de la luz de un mercado regulado a un mercado no regulado, pues me ha permitido ahorrarme pues también un 20, un 25%. Es decir, analizando cada uno de estos aspectos, si me pregunta personalmente, yo le diría que el gasto de la hipoteca es el mayor incremento o es la partida que mayor incremento ha sufrido, y el gasto obviamente de energético también, fundamental. Ante el endurecimiento de las hipotecas, ¿la demanda del alquiler se está incrementando? ¿Tenemos datos al respecto, José? Bueno, vamos a ver, el alquiler, por un lado está el incremento de solicitud de alquiler. Si nos circunscribimos a Canarias, ahora mismo existe una situación importante de falta de vivienda en alquiler. Uh-huh. Esto puede ser por muchos motivos. La oferta existe, la demanda existe. Sí que es verdad que la oferta, pues por esta vorágine alcista, pues no está al alcance de todos, no está al alcance de todas las personas, obviamente. Por otro lado, hay multitud de propietarios que ante la inseguridad que genera toda esta situación, pues prefieren retener o tener esa vivienda mantenida hasta que mejore la situación. Sí que es verdad que todo esto influye tanto en la oferta y la demanda. Habiendo oferta y habiendo demanda, sí que influye en que ahora mismo en Canarias, si circunscribimos este tema a las islas, pues no es la situación ideal. No es la situación ideal, personas que necesitan viviendas para vivir, sí. Entonces endurecen las hipotecas, hay poca oferta, entonces los precios del alquiler siguen aumentando, o sea que estamos teniendo, hay muchas familias que están teniendo problemas para acceder a una vivienda, sí, ¿no? De hecho, ayer, no sé en dónde fue, estaba leyendo una noticia, creo que era Fuerteventura, si no recuerdo mal, o en Lanzarote, no recuerdo ahora mismo en qué zona era de esas islas, y hablaban de ocupación ilegal de viviendas no construidas por la imposibilidad de acceder a un alquiler digno. ¿Y el límite de los alquileres que ha establecido el gobierno no están dando los resultados esperados, José Antonio? A eso me refería con lo que le decía en el momento de inseguridad. Es decir, un propietario que ha visto, hablamos del propietario, yo no hablo de grandes tenedores, hablo del propietario que tiene que pagar su hipoteca, ¿vale? Una vivienda que tiene alquilada, el hecho de limitar, porque la hipoteca no ha parado de subir, el hecho de que limiten, no estoy ni poniéndome en un lado ni en otro, simplemente hablo constato una realidad, el hecho de que limiten ese incremento al IPC, como que estamos hablando ya de casi 2 dígitos en el último año, pues hace que muchos mantengan su vivienda fuera de lo que es el circuito del arrendamiento. O sea, que el límite de los precios reduce las viviendas de alquiler porque prefieren no tenerla en alquiler. Pues, ¿Y cómo va a ser eso? Porque es dinero que no nos entra, ¿no? Si no alquilamos. Ya, efectivamente, pero bueno, al final cuando se toma una medida, pues, lógicamente, pues tiene una parte positiva y otra parte negativa. Como todo, alcanzar el término medio es complicado, sinceramente. En el informe recogen además el conjunto de medidas que estamos llevando a cabo las familias para reducir el gasto en el hogar. ¿Por dónde pasan? ¿Qué estamos haciendo? Efectivamente. Hombre, hablar de informe, por desgranarlo, ¿vale? En cuanto a los impuestos, al IBI y la basura, pues hay poco también podemos hacer, pero es un tema que es importante también para los usuarios. El arreglo y mejora en la casa me consta porque además al estar metido sobre todo en el mundo asegurador, pues me consta que muchas viviendas que tienen carencias, ya no solo hablo de carencias en cuanto a problemas de
filtraciones, etcétera, etcétera. Y también problemas de accesibilidad, pues están parando esas obras o esas posibles obras. Hablo también de comunidades de vecinos, no solo de hogares, que están parando o posponiendo esas obras de mejora de accesibilidad ante la imposibilidad de acometer, independientemente que existan ayudas, que existan subvenciones, que nosotros también tramitamos esas subvenciones para mejoras de accesibilidad, etcétera, etcétera, pues hacen que estén parando ese tipo de obras. E igualmente los seguros de hogar, que también se habla y se refiere en ese informe, yo soy de la opinión, si me preguntas a mí a título personal, te diré que no debería ser un seguro obligatorio como lo es el seguro del vehículo, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de la vivienda, estamos hablando de nuestro refugio, estamos hablando de donde pasamos más tiempo al día. Casi obligatorio debería ser el seguro de hogar. Claro, Sí. lo notamos muchísimo en el mercado, que cada vez las personas, por lo menos las que acuden a mí en este sentido, pues intentan cubrir, tener las garantías básicas del seguro, sin referirse a servicios que van aparejados dentro de las pólizas de seguro, pero las coberturas básicas, que son la de incendios y la de responsabilidad civil, fundamentalmente. Esta situación está generando pesimismo ante el futuro inmediato, José Antonio, en los propietarios, en las familias, claro, en general. Claro, sí, vamos a ver, las sensaciones de pesimismo. Ahora bien, yo cuando hablo con clientes o con colaboradores o con partners, siempre intento posicionarme, es decir, vamos, el pesimismo se nota. Yo creo que no llegamos a límites o al punto de hace 13 años, 12 años, en donde sí que vivimos una crisis bastante más fuerte, pero sí que se nota la preocupación, y eso al final se deduce de lo que le acabo de comentar sobre alquileres, sobre impago, de imposibilidad de muchos clientes de conseguir un alquiler. La situación genera incertidumbre. Pero dentro de esta situación, y yo creo que también es una lectura que debe sacarse de este informe, como le comentaba antes, el hecho de decir, bueno, voy a analizar lo que me dice este informe, que para eso se hacen los informes, ¿no? Y en qué puedo yo colaborar o qué puedo hacer yo para intentar, por ejemplo, reducir mi factura energética. Son, como le decía, pequeños gestos que euro a euro evidentemente intentaremos o haremos que la situación vaya mejor, porque al final los pequeños detalles donde está la diferencia. A raíz del informe, y ya para terminar, José Antonio, el informe se llama Hogares frente al alza de la vivienda. Les recuerdo, del Grupo Mutua Propietarios, por si quieren echarle un ojo. ¿Alguna propuesta para mejorar, para controlar el aumento de los gastos derivados de la vivienda? Nos hablaba antes, por ejemplo, pues controlar el consumo de energía. Hay programas, empresas distintas, no sé, ¿qué nos recomendaría? Sí, bueno, a través de una de nuestras, por ejemplo, a través de una de nuestras filiales, nosotros dentro de nuestros productos, servicios aparejados con productos aseguradores, las tenemos nosotros, las tienen otras compañías, obviamente, pues el hecho del estudio de la factura energética, estudio básico de la factura energética, nosotros en este sentido realizamos un estudio básico de esta factura y proponemos al cliente, si es viable, el cambio de operador energético. Por ejemplo, esta es una de las medidas que nosotros tomamos o que nosotros proponemos a nuestros clientes para, vamos a ir haciendo pequeños gestos para intentar mejorar en todo lo que se pueda y minimizar el coste, el impacto de estas subidas que obviamente, ya digo, aparte del pesimismo, pues lo que debemos hacer es realizar pequeños pasos para que este pesimismo se convierta en un poco de optimismo, ¿no? Que vivimos en una sociedad en la que está totalmente todo polarizado, en la que parece que los problemas son más que las alegrías, y yo creo que sí que se puede, que este informe puede plantear puntos de mejora que nos permitan salir de ese pesimismo. De este pesimismo, porque vienen años complejos, ¿no? Complicados. Bien. Hasta el 2025, pues vamos a tener que apretarnos el cinturón, ¿no? Si tenemos una hipoteca. Hombre, yo en este sentido se lo comentaba en un principio, yo creo que el análisis, el informe que hemos realizado hacia el público, sobre todo en el aspecto del Euribor, de la subida a niveles del 2008 del Euribor, o casi del 2008 del Euribor, pues ahí sí que es verdad que conmino a quien proceda, a quien deba verificarlo, que aunque parezca que es solamente esta subida del Euribor solo afecta a las hipotecas, a los que son propietarios, para nada, afecta también a inquilinos, como le he comentado. Yo creo que ahí deberíamos ser más exigentes con las administraciones públicas y en la medida de lo posible, no sé si será posible o no, porque
pues que vean que bueno, que estas subidas pueden producir incluso entregas de viviendas porque es imposible hacer frente a hipotecas en determinados momentos. José Antonio Cardona, asesor de negocio en Canarias del Grupo Mutua Propietarios. 4 de cada 10 canarios tienen serias dificultades para afrontar los gastos de la vivienda. De esto y de otros asuntos hablan en el informe Hogares frente al alza de la vivienda. José Antonio, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes y encantado de pasar este ratito. De pasar este ratito.